Nos corresponde en este momento ver para el procedimiento de certificación de programa Mi Vivienda Sostenible y en la categoría de materiales el criterio general. A ver, en principio, como siempre hacemos, ver el cuadro 4, que es lo que nos indica en qué grados aplica, en este caso va a ser para todos, es la instalación de ecomateriales. ¿Y cuáles son los instrumentos de fundamento? La ficha técnica, siempre son productos. Arquitectura para mostrar en todo caso dónde van o dónde están eh, los materiales con los cuales se va a cuantificar el el ciclo de vida o las etapas, ¿no? Bueno, a ver, en función a los materiales es que hay que determinar el impacto de estos como energía incorporada y hasta concluir en la etapa de construcción. Por eso está el informe técnico y certificación. Vamos por partes. En el anexo 4 vamos a ver un aspecto que es tomado del Código Técnico de Construcción Sostenible. Esto se entiende como estructura y esto como arquitectura. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque se exige que haya una cantidad de materiales o ecomateriales según el grado de cual se aplica. Si es grado uno, se pide como mínimo dos ecomateriales relacionados a estructuras y uno que podría ser de arquitectura o en general. Para grado 2 3 y para grado 4 eh, 5 2 perdón, 3 4 y 5 3 para grado uno, es decir, 2 de estructura, uno de cualquier otra índole. En grado 2 sigue siendo 2 de estructuras y 2 de cualquier otra índole. Y para grado 3 más, 2 de estructuras y 3 de cualquier otra índole, que podría ser probablemente de arquitectura. Podría ser también de instalaciones eléctricas, es decir, de los conductos de luz, en fin. Bueno, a ver. Lo que se exige, bueno, la ficha técnica que explique de qué trata, a la memoria y planos donde indica los materiales empleados con sus respectivas partidas y el informe técnico que indica en dónde están utilizados y el metraje de cada uno y bueno, y de qué manera aporta, ¿no? Es decir, en este caso, el porcentaje en la partida, ¿no? En la cual está usado, tiene que ser la totalidad de esa partida. Ahora tiene que estar con un certificado de la familia 14.000, eso es importante decir. Ahora, hay una contingencia. Si utilizas aisladores o disipadores sísmicos, pues es suficiente. Esa es una opción. Ahora, claro, es posible que esta, como, pues obviamente tiene unos costos bastante elevados, pues no sea tomada en cuenta, sería ideal, pero bueno, igual puedes hacerlo con lo que les he explicado, la cantidad de comateriales desde 3 hasta 5 y ya les expliqué que deben ser como mínimo, pues 3 de grado uno, pero siempre 2 de estructuras eh, como punto base, ¿no? Ahora se deben llenar los formatos 22, 23. ¿Y de qué trata? Bueno, a ver, igual, bueno, hay más información, detalle, pero yo lo que quiero explicarles es el concepto, que es lo que no necesariamente va a estar explicado en en el procedimiento, ¿no? Bueno, el formato 26, comencemos por ahí, porque aquí, aunque dice 22 y 23, el 26 es es la base. Habiendo llenado en el formato 19, este es del formato 19, es una esquina, el formato 19, tú explicas la cantidad de mamparas, ventanas, rejilla de ventilación, puertas, cortafuego. Y bueno, las puertas en ese caso son, bueno, estamos hablando de las interiores. Y pues, bueno, todas puertas son interiores. Bueno, ya, ok, sí puede haber una puerta hacia el exterior, pero esa normalmente pues se reja. Digamos que podríamos considerarla como una puerta en general y simplemente pues la usamos en esta de interiores, ¿no? El ancho, el alto, el espesor, sale el área, el tipo de puerta, aquí va a haber un desplegable, el sistema de apertura, acá un desplegable, y aquí se va a ver y en función a la cantidad que sale y viene de otro formato, que luego lo voy a mostrar, pues se concluye el kilogramo
que tiene, en función de ese kilogramo, se determina las emisiones en kilogramo por CO2 equivalente y el del marco de la puerta, estos dos obviamente se suman, y son todas las emisiones desde el grado de la etapa de operación A1 a la 3. A1 a 3 es lo que contabiliza la certificación EDGE, por si acaso, bueno, precisar. Eso para las puertas. Ahora, ¿por qué es tan importante este punto? Les explico por qué eso del PC, PE, en fin. Porque para el formato 23, vamos por el formato 23, es que tú pones en... No, 22 primero. En 22, tú pones la cantidad de muros en metros cuadrados con la cantidad de fierro, suponiendo, esta es la cantidad de fierro, y aquí el material, acá hay un desplegable donde te muestra todas las posibilidades de materiales y aquí los metros cuadrados según el nivel, ¿no? Y esto, cuando se llenó desde el formato 20, cuando indica, bueno, formato 19 indicaste la cantidad de pisos, en el formato 20 pusiste metros cuadrados a los niveles, por niveles, ¿no? Y según la clasificación que te exigía, pero aquí ya ves la cantidad de muros por niveles, en cantidad de metros cuadrados por materiales. Esto para interiores, ¿no? Y bueno, los ecomateriales que te exigen como mínimo 5 para grado 3 más y grado uno, estos tres, tienes que poner de qué empresa es, dónde está su página web, qué producto es, la ficha técnica, el certificado y la vigencia, y obviamente uno de la serie 14.000 si no es este, lo llenas acá, o si tiene otros, pues también los llenas aquí y adjuntas esos. Y lo que les decía acá de lo que habías llenado en el formato 26 puertas y mamparas y muros interiores, aquí vas llenando, perdón, aquí vas llenando, aquí va a haber un desplegable del tipo de puerta y la cantidad de unidades para determinado, aquí es de los muros, de qué muro a qué muro se corresponde, qué tipo de puerta es y cuántas unidades. Entonces, ¿qué pasa? Esto se resta de los muros que van acá, que podría haberse utilizado el total quizás en una actualización ya no se llegue a tanto detalle. El problema es que si quieres ser lo más exacto posible, para la cuantificación es importante tener la cantidad de cada material y estos acabados pues tienen un peso. Un peso es cierto que no suele ser más del 10, el 15%, pero de todas maneras, para tratar de ser lo más exactos posibles, es que se solicita este llenado que ves acá, esto de los muros por cada piso, cuando es, por ejemplo, muros de concreto, pues la cantidad de fierro también va acá. Bueno, ya explicamos el 22, el 23. Y también referido a los materiales en cuanto al ciclo de vida, pues hay un punto importante. Nosotros estamos analizando los materiales en función a la energía incorporada, ¿no? Y carbono incorporado de esa fabricación del material, pero también nos interesa, perdón, dice no, sino nos interesa lo que vemos acá. Este punto, este punto y este. Este nos importa doble. Le voy a explicar por qué está tanto en residuos como en materiales. Resulta que cuando ves el análisis del ciclo de vida, y lo vamos a ver en un instante, importa tanto el transporte al sitio como la energía que utilizas y los desperdicios que dan como consecuencia la construcción. Y eso es lo que vas a llenar acá. El recorrido total de kilómetros, la cantidad promedio de viajes, o en todo caso, a ver, cantidad de viajes promedio, digamos que fue en promedio unos 40 y un recorrido promedio de 50. O sea, quiere decir que 40 por 50 y te sale, no sé, estoy obviamente haciendo un caso, 2.000 kilómetros. O sea, si tú sabes que tu cantidad de kilómetros total fue 2.000, lo divides entre la cantidad de viajes y te sale el viaje promedio, ¿no? Entrega la información de sustento. El sustento se encuentra en tal parte del estudio del plan de residuos, porque ahí va a aparecer la cantidad de viajes que han habido. Y acá, pues, la cantidad de energía que se ha utilizado en para la construcción.
y aquí la cantidad de residuos que se han minimizado. ¿Por qué es importante eso? Pues por esto. Nosotros conectamos todo esto en función a qué tipo de material ha sido. Para eso, tranquilidad, o sea, lo que ya se tiene son materiales previstos y y típicos de la construcción en Perú, y como consecuencia hay una distancia, recorrido, una fabricación, todo eso no, de la fabricación en sí misma no la tienen que llenar. Digamos, se produce sola en función a datos internacionales, pero lo que va a ser inevitable, pero para la etapa de verificación es lo relacionado al transporte, lo que les dije, el A4 y el A5. Estos dos los entregas en el formato de verificación. Por ejemplo, en análisis total de ciclo de vida, vamos o va a ir el Fondo de Vivienda completando esto, y va a tener análisis de ciclo de vida completo de la edificación. Pero lo que ustedes van a proveer hasta la etapa de verificación es toda la letra A. A ver, retorno para que se entienda un poco. Estos dos de acá, el formato 2 y 3 son de verificación. Quiere decir que los vas a llenar en función a la información de la construcción. No voy a entrar en el formato de verificación porque los voy a explicar luego, pero sí decirles que van a tener que considerar los viajes, la cantidad de kilómetros de los viajes, también la cantidad de GLP, GN o del combustible para las maquinarias, los kilowatts hora, pues obviamente los recibos, el número de suministro eléctrico, suponiendo que tengas dos recibos. Si tienes tres, imagino en uno llenas de dos y avisas acá que de uno has llenado dos. En fin, pero todo esto va a estar en el plan de minimización de residuos. Vas a completar toda esa información. El plan de minimización de residuos ya van a ver que ahora se hace un documento bastante más copioso, complejo, ¿no? Ahí está lo que le decía. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde nace tanto entusiasmo por la etapa 4 y A5? Estudios que se han realizado en Chile pues han visto que aunque nosotros el análisis de la 1 a 3, que es lo que, por ejemplo, ve la certificación Edge, y que por defecto se va a llenar solamente colocando la información de metros cuadrados del sistema constructivo que has aplicado, pues acá hay un A4 y un A5 que tienen mucha relevancia como cantidad. Mira, el transporte a la obra, la energía o los gases como consecuencia del transporte, o la energía para la construcción en general, ya sea eléctrica o combustible fósil, pues tiene una importancia. La idea es que con el tiempo se va a evaluar la posibilidad de reducir esto a través de alguna forma. Entonces, la energía o en el ciclo de vida del edificio se va a poder disminuir solamente reduciendo quizás en parte los materiales, pero no tenemos control absoluto en eso, pero sí quizás en el transporte a la obra o la energía que se utiliza en la misma. No tanto porque no vas a usar energía, solamente que a ver hasta qué punto podemos disminuir con energía renovable. Obviamente, pues estamos construyendo la información para poder prever de qué manera lo mejoramos. En fin, bueno, eso respecto a este tema. Ahora lo que viene es, bueno, lo que viene es en principio, pues mostrar que pues tenemos, esta es un poco la plantilla que se va a utilizar más adelante, y es que para la etapa A1, A3, solamente eligiendo las losas que se están trabajando, la cantidad de kilogramos, en el caso de los muros, acabados y todo, pues se va a construir la cantidad de kilogramos CO2 equivalente por metro cuadrado, y se completa con la energía referida a transporte, específicamente ya lo que va a convertirse en los kilogramos de CO2 equivalente en función a la energía, o mejor dicho, la cantidad de combustible, y que también en cuanto a la etapa de construcción, el tipo de combustible o de materia
prima que se utilizaba como energía. Y finalmente vamos a trabajar los residuos sólidos.